¿Cómo interpretar de manera sencilla un resultado de densitometría ósea para saber si tenemos osteopenia u osteoporosis? ¿Y cuál es la diferencia? Daniel Canseco es cofundador y profesional de un centro especializado en acompañar a personas con patologías de osteoporosis a través del movimiento y es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. ¿Qué significa el concepto de estímulo mecánico? Al 95% que todos los sistemas pueden tener capacidad de aprendizaje, capacidad de mejora y capacidad de empeorar. Cuando nosotros sometemos al hueso a un estímulo, el hueso es capaz de responder positivamente mejorando su densidad mineral ósea. Desde el 2018 trabaja de forma directa con pacientes diseñando entrenamientos personalizados que buscan algo más que prevenir fracturas y es mejorar la calidad de vida. Y su experiencia se ha convertido en un referente para mujeres, especialmente en la perimenopausia y la menopausia, que es una etapa en la que la caída del estrógeno acelera la pérdida de masa ósea y aumenta el riesgo de osteoporosis. Hola a todas y bienvenidas otra vez a otro episodio en este espacio de la renovación divina, donde hablamos de la salud, nutrición y bienestar en la perimenopausia, menopausia y por supuesto la posmenopausia. Y hoy tengo el honor de presentarles a un invitado muy especial, Daniel Canseco, especialista en un tema que es muy de mucha importancia para nosotras las mujeres atravesando esta etapa en nuestras vidas. Así que prepárate porque en esta entrevista vamos a resolver dudas claves sobre la densidad ósea, la suplementación, la nutrición, el papel fundamental del movimiento en nuestra salud. Y si no crees que esto es de importancia solo porque no tienes esa edad o eso es algo que pasa después, pues quédate, porque tengo unas estadísticas que en realidad te van a asustar y es por eso que empieza ya mismo. Aquí tenemos a Daniel, bienvenido al canal y gracias por estar hoy con nuestra comunidad, Daniel. Nada, gracias a ti, Miriam, por haberte puesto en contacto con nosotros y es un placer poder estar aquí para aportar un poquito mi granito de arena y ayudar a aquellas personas que se encuentren un poco en esta situación que cada vez, como tú has comentado, suele ser más prevalente, que es el apartado de la osteoporosis. Muchísimas gracias, Daniel. Daniel, entonces, para empezar, ¿cómo explicas de una manera sencilla a las mujeres que estamos aquí escuchando a todos nuestros invitados y ahora estamos escuchando un tema que es tan el centro de nuestro bienestar, de una forma sencilla, lo que ocurre en nuestros huesos cuando estamos llegando a la menopausia? Voy a intentar durante toda la conversación hacerlo lo más sencillo posible y si por favor alguna vez me meto en apartados un poquito más técnicos que no queden lo suficientemente claro, te pido que me digas, oye Dani, ¿puedes explicar esto un poquito más fácil o más sencillo? Porque yo intento siempre acercarme siempre en la comunicación a cualquier persona independientemente de su formación o de sus estudios, pero siempre hay algo que a lo mejor se puede mejorar, ¿vale? Perfecto. Entonces, Ujú. hablando del apartado de la menopausia, lo que ocurre cuando las mujeres van llegando a esta edad es que principalmente se produce una depleción de una hormona que es súper importante, que en este caso son los estrógenos. ¿Cuál es el papel que tienen estos estrógenos dentro del hueso? Pues principalmente los estrógenos se encargan de evitar que haya una mayor resorción o reabsorción ósea en comparación con la formación. Entonces, cuando esta hormona desaparece, lo que ocurre es que lo que normalmente suele estar en un equilibrio entre formación y reabsorción ósea para que se mantenga un equilibrio sano en nuestros huesos, se desequilibra la balanza a favor de la resorción ósea. Y es por eso
que aparece en este caso este tipo de patologías, como puede ser la osteopenia, que es el paso previo a la osteoporosis, o la osteoporosis. Y por supuesto, no quiero que te me adelantes porque este tema lo vamos a hablar bien, porque claro, uno no se levanta el día a la noche y de repente los huesos ya tienes empiezas a fracturarte de esta manera. Entonces, estamos hablando de los estrógenos. Y cómo esta decaída y lo que empieza a suceder. Y como una nutricionista funcional veo que las mujeres llegan solo a preocuparse de riesgo de fractura, ya cuando están en una etapa donde ya tienen 50, 60 y más adelante. Pero, ¿qué nos dirías a partir de qué edad o momento de la salud de una mujer deberíamos de empezar a vigilar con más atención la salud de nuestros huesos para no llegar a un punto que te diga un doctor, no, es que tú ya estás, ya empezaste estás en osteopenia o lo que es peor, ya tienes osteoporosis? Pues mira, aquí es importante recalcar que hace no muchos años la Organización Mundial de la Salud habló sobre la osteoporosis como una enfermedad pediátrica, no como una enfermedad que tenga una alta prevalencia en niños o en personas muy jóvenes, pero sí que es una enfermedad que si nosotros desde nuestra infancia o desde nuestra niñez tuviésemos especial hincapié en aquellos factores que nos protegen más con respecto a la pérdida de la densidad mineral ósea, la prevalencia de osteoporosis sería mucho menor. Entonces, partiendo de esa base de que cuando nosotros somos niños y estimulamos a los niños, que ya cada día se ve menos con respecto a el uso de pantallas, el tiempo sentados, el no salir de casa, cada vez se ven menos niños en los parques, pues es muy importante que si somos padres en este caso y tenemos niñas o tenemos niños, porque aunque sea menos prevalente también se puede dar en hombres esta enfermedad, favorezcamos desde la infancia unos hábitos saludables en cuanto a deporte y ejercicio físico. No de cualquier tipo, porque al final hay una serie de deportes que no me quiero adelantar, no sé si en este caso en las preguntas lo tenemos más adelante, pero por ejemplo, si nosotros tenemos a nuestros hijos apuntados a natación o los tenemos apuntados a ciclismo, son una serie de actividades que independientemente de que ayuden mucho a nivel de otro tipo de sistemas, ya sea a nivel cardiovascular o a nivel muscular, al estar en estado de ingravidez, en este caso en natación, o al estar montado sobre un implemento, que en este caso es la bicicleta, no estimulamos positivamente nuestra densidad mineral ósea. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque existe un punto a partir del cual nosotros comenzamos a perder densidad mineral ósea paulatinamente, que en este caso, en el caso de las mujeres, suele estar en torno a los 30 años aproximadamente. Esa es la cantidad máxima de densidad mineral ósea que nosotros vamos a tener en nuestra vida y se llama pico de masa ósea. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros hemos sido desde pequeños unos niños sedentarios que no hemos practicado deportes de diferentes tipos o actividades de diferentes tipos, cuando nosotros llegamos a esa edad de los 30 años vamos a tener un pico de masa ósea X. Si lo comparamos con otra persona que sí que ha realizado ese tipo de deporte, cuando nosotros empezamos a evaluar la pérdida de densidad mineral ósea, vamos a poner que nos acercamos ya a la perimenopausia, a esos 45, 47, 43 añitos, la pérdida que ha tenido una persona que no se ha puesto a ese tipo de estímulos, aunque sea la misma en cuanto a porcentaje, vamos a poner un 5, un 7, un 10%, porque es diferente dependiendo de cada persona. En cuanto a valores absolutos, va a ser mucho mayor en aquella persona que no se ha expuesto a ese tipo de estímulos. Sin irme mucho por la rama, No, perdona que te he me cortado. estás asustando, Daniel, porque entonces lo que me estás diciendo es que si miramos la densidad de nuestro hueso como ahorros bancarios,
Tú ya para el tiempo que estás llegando a los 30 me estás diciendo que si no has tenido movimiento. Y otra cosa que se me ocurre es los trastornos alimenticios. Una etapa donde las mujeres, una cultura de dieta, especialmente la cultura de nosotros, de nuestra generación, donde ha habido tantas diuréticos, pastillas para perder peso, desórdenes alimenticios como la bulimia, hasta la misma anorexia, y encima de eso no has o has hecho, era una época donde cardio se hacía y no comer para perder peso. Entonces, déjame, explícame si estoy entendiendo esto bien. Cuando llego a los 30 años, vuelvo y repito, el ejemplo sería como mi situación financiera, lo que tengo ahorrado en el banco, en salud ósea, eso va a determinar cómo va a ser el resto de mi perimenopausia y menopausia en los años por venir, bien, en mi salud ósea. Efectivamente. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un tope de ganancia de hueso, ¿vale? Vamos a poner que el tope de ganancia de hueso sea estar en 0,0 o estar en 1 positivo en el T-score, que luego explicaremos lo que es. Pues nosotros, en principio, a nivel fisiológico, es muy difícil llegar a superar esos valores tope que nosotros hemos alcanzado en esos 30 años. Entonces, se vuelve crítico en ese apartado, pues, bueno, lo que nosotros hemos comentado, esa prevención de la patología comienza mucho antes incluso de que nosotros podamos llegar a medir esos cambios en una densitometría. Para que tú te hagas una idea, nosotros hemos tenido dentro de nuestro programa incluso a chicas que tienen 16 años con osteoporosis derivada de un TCA, de un trastorno de la conducta alimentaria, pero que por suerte, si se hace un buen asesoramiento a nivel de psicólogos, psiquiatras, nutricionistas y entrenadores, se puede recuperar muy rápido. Esto ocurre principalmente porque en las mujeres, a diferencia de los hombres, el porcentaje de masa grasa que deben de tener de forma ideal es mayor. ¿Vale? Vamos a poner que normalmente lo que nos suelen decir los artículos suele ser en torno a un 20% de masa grasa. ¿Qué es lo que ocurre si nosotros bajamos esos porcentajes de masa grasa por debajo de lo que deberíamos? Ocurre mucho también en las atletas de élite, ¿vale? Que para mantener una figura o un estado ideal de condición física bajan mucho su porcentaje de masa grasa. Pues que la masa grasa en las mujeres también es un potente productor de estrógenos. Y si nosotros bajamos esos productores de estrógenos por debajo de lo que deberíamos, se produce lo que se conoce como la menorrea o la pérdida de menstruación, que sería igual o equiparable a una persona que se encuentra en menopausia. Aquí lo están escuchando de Daniel. Para las que tenemos hijas, tenemos que poner atención y entender que mientras nosotros estamos siendo y aprendiendo y educándonos a ser las autoras de nuestra propia salud, al mismo tiempo tenemos que ayudar a nuestras hijas, porque como ustedes pueden ver, esto se trata muchísimo más de simplemente no dormir bien, de bochornos, de mal genio, de un líbido bajo. Esto es crítico. Entonces, Daniel, ¿qué tan rápido puede avanzar la pérdida de masa ósea tras la menopausia si no toman medidas preventivas? Porque una persona joven se puede recuperar, pero ¿qué pasa cuando ya estamos empezando a ir contra el tiempo, que lo que está sucediendo y la pérdida es más rápido que lo que se puede aumentar? ¿Qué rápido empezamos? ¿Qué tan rápido puede avanzar esto? Pues mira, cuando nosotros nos encontramos en el inicio de la menopausia, normalmente lo que hemos comentado antes de que a partir de los 30 años la pérdida va siendo paulatina, pero más o menos podríamos decir que la pendiente de esa pérdida es constante, ¿vale? Es decir, pues imagínate, estamos perdiendo un 0,5 o un 0,25% de densidad mineral ósea al año. ¿Qué es lo que ocurre? Que en los primeros de 5 a 7 o 10 años, dependiendo de cada persona, hay un periodo crítico
donde deberíamos de instar a las personas a preocuparse por su densidad mineral ósea. ¿Por qué? Porque en esos 5, 7, 10 primeros años a partir del comienzo de la menopausia se puede producir una pérdida bastante mayor. Lo que quiere decir que en este caso una pendiente que venía siendo así se acentúa más y la pérdida es mayor. Puede ser aproximadamente de un 2, un 3, un 5 o incluso hasta un 7% de forma anual si nosotros no hacemos nada por poder revertirla. Y esto es obviamente un proceso que empieza a pasar silenciosamente. Me imagino que cuáles serían las señales tempranas que deberíamos de vigilar, porque nos estás explicando que esta pérdida no pasa de un día para otro. ¿Qué es lo que tenemos que estar mirando y asegurando? Que tenemos control o que estamos haciendo algo para ayudarnos en este proceso. El principal problema que existe con esta patología es que se le llama la patología silenciosa. Y se le llama la patología silenciosa porque tú realmente no eres consciente de que tienes unos huesos frágiles. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente, como no existen, no sé en este caso en Canadá si existirá un mayor control o un cribado a partir de cierta edad con respecto a sus densitometrías, al menos en España, es complicado a no ser que tú sufras una fractura que te hagan una densitometría. Correcto, Entonces, Daniel, y quiero interrumpirte ahí porque también estando en Norteamérica, una densitometría es algo que justo a la edad ya de 50 años tuve que rogar que me hicieran una porque no me había llegado, no tenía una historia de haberme quebrado un hueso. Pero como todas sabemos y como tú también, Daniel, lo sabes, nosotros estamos aquí donde apreciamos mucho la medicina funcional y sabemos que el centro y el bienestar de todo es la prevención. Entonces, por favor, continúa porque lo que salió en mi examen me dejó que luego les voy a comentar qué fue los resultados, porque jamás de creer que una persona que es tan consciente en su salud, en su bienestar, en el ejercicio, en el movimiento, los resultados hubieran sido tal cual. Continúa, Daniel, ya. aquí el principal problema, Miriam, es que la medicina tal y como está diseñada a día de hoy es más una medicina interventiva o intervencionista que preventiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que si realmente fuésemos conscientes de el gasto que puede llegar a generar una persona que tiene osteoporosis y que sufre varias fracturas en cuanto a medicación, suplementación, seguimiento, si nosotros todo ese trabajo lo hubiésemos previsto de alguna forma, nos habríamos ahorrado un montón de costes de una epidemia y de una pandemia que está siendo cada vez más grande. Y aquí hay una cosa muy importante. Una densitometría es una prueba que se realiza en un DEXA, ¿vale? Es una parámetro, un aparato que se realiza a través de absorciometría de rayos X y que para que lo entendamos tiene 10 veces menos radiación que una radiografía, que unos rayos X normales y corrientes. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces tenemos miedo de someternos a este tipo de pruebas cuando, por un lado, económicamente no son caras. Al menos aquí en España, el coste que puede tener una densitometría realizándotela de forma privada y sin tener ningún tipo de volante médico, porque tú puedes ir a un centro de diagnóstico mediante imagen y decir, oye, yo quiero que me realicéis una densitometría y no hace falta ningún tipo de prescripción médica para poder realizársela. Es decir, que cualquier persona que en cierto modo tenga su preocupación, ya sea en la etapa de perimenopausia o menopausia, y a nivel médico no cumple con los criterios o con los factores de riesgo que ellos consideran necesarios para realizarte esta densitometría, tú puedes ir a hacértela y puedes tener unos resultados que son medibles y que son fácilmente entendibles, que luego no me quiero adelantar, que luego explicaremos un poquito cómo entender bien esa densitometría. Pero realmente es un poco eso. Es el apartado de tú llegas a una consulta y normalmente la herramienta que suelen utilizar, que la podéis encontrar en Google fácilmente,
Se llama herramienta FRAX, ¿vale? Que es FRAX, FRAX. Y esta herramienta te hace una serie de preguntas para ver los factores de riesgo que tú podrías tener y en función de los valores de tu densitometría te da un porcentaje de riesgo de fractura a 10 años vista. Si ese porcentaje representa un número menor, pues en este caso no consideras necesario. O imagínate, tú eres una persona que has hecho deporte, que no has fumado, que no has tomado alcohol, que has tenido un estilo de vida saludable, que tus padres no han tenido ninguno de ellos osteoporosis ni han sufrido ningún tipo de fractura, pues directamente para ellos no consideran importante realizarte una densitometría porque sería raro que tú pudieses llegar a tenerla. El problema es que sí que ocurre. Si esta entrevista te está pareciendo valiosa, no olvides darle un like, compartir este video y suscribirte al canal, porque aquí encontrarás herramientas que realmente transforman la manera en que atravesamos esta etapa de la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Lo que viene a continuación es aún más importante. Hablamos de cómo interpretar una densitometría y qué significa realmente tener osteopenia o osteoporosis. ¿Cuál es la diferencia? Y también voy a compartir contigo algo personal. ¿Cuáles fueron mis resultados? ¿Y qué tengo que hacer para mejorar? Así que sigamos con esta entrevista tan interesante porque lo que viene es clave para cuidar nuestra salud ósea. Bueno, en mi caso fue que de la manera más simple estaba mirando una foto y claro, no hay que explicar que mis hijos están cada vez más grandes y no, especialmente mi hijo no sé a qué punto va a terminar de crecer, ya ha sobrepasado su padre, pero era una foto familiar y yo empezaba a notar que estaba perdiendo altura. Pero Daniel, fíjate, tenía un evento y de eso que me fui a poner un par de pantalones y de esos pantalones que se pone uno para ir a un evento de un matrimonio o un funeral o un evento grande. Y tenía por lo menos 2 inches. ¿Cómo se dice inches en 2 español? pulgadas. 2 pulgadas que me arrastraban los pantalones. Y yo dije, tal vez no me había puesto esos pantalones en 2, 3 años." Y no podía creer y fue alarmante para mí ver que lo que yo estaba notando en fotos era una realidad. Ujú. De eso que tuve que rogar a que me mandaran este examen, porque aquí donde yo vivo, si no tienes la autorización de un doctor, pues la medicina no es privatizada. Y por no ser privatizada, necesitas un doctor que en realidad sea tu aliado y te ayude con estos exámenes. Y claro, ya se imaginan ustedes la sorpresa que me llevé, que después vuelvo y digo, les voy a contar al final. Entonces, ¿en qué momento recomendarías que una mujer ya en perimenopausia o menopausia, se haga este primer examen? ¿A qué punto? Pues mira, justo al comienzo de la menopausia podría ser interesante que tú realizases este tipo de estudios si, como te he comentado, no tienes ningún tipo de factor de riesgo, ¿vale? Es decir, imagina que tu madre no ha sufrido ningún tipo de fractura, ya sea de columna o de cadera, no sufre osteoporosis actualmente, tu padre exactamente igual. No eres una persona que tenga factores de riesgo del tipo, pues soy fumador o me pongo al sedentarismo o no tomo alcohol a menudo. Y también otra cosa muy importante es el apartado de las patologías. Y es que existen ciertos tipos de medicamentos que cuando nosotros estamos expuestos a ellos durante el tiempo suficiente, aumentan la resorción ósea, te predisponen más a sufrir osteoporosis. Por ejemplo, el uso de quimioterapia en aquellos pacientes oncológicos, aunque sean jóvenes, sabemos que predispone a sufrir osteoporosis. O el uso, por ejemplo, de los famosos protectores gástricos que se han tomado a diestro y siniestro durante los años 80, 90, 2000 y 2010. Sabemos que si los mantenemos el suficiente tiempo, son capaces de limitar la absorción de nutrientes y por ende también aumentar las probabilidades de sufrir osteoporosis. Entonces, una respuesta clara. Si queremos
si no hemos tenido ningún tipo de fractura y no hemos tenido ningún tipo de síntoma visible a partir de la menopausia, ¿vale? En los primeros años de la menopausia o incluso justo al inicio de la menopausia sería interesante. Aquí hay una cosa que también es muy importante. Normalmente el seguimiento que se suele realizar de los pacientes suele ser de forma bianual, cada 2 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque hasta hace no mucho no se conocía la posibilidad de cambio sin tener en cuenta el uso de medicación. ¿Qué significa eso? Pues que si, por ejemplo, nosotros nos exponemos a un periodo en el cual estemos realizando ejercicio físico, tanto de fuerza como de impacto, que son los dos tipos de ejercicio que más nos ayudan a mejorar la densidad mineral ósea, sabemos que en un año ya podemos conseguir resultados positivos. Ya no es solo que revirtamos ese 2, 3, 4, 5 o 7% de pérdida, sino que además tenemos valores positivos de un 2, un 3, un 4, un 7, incluso hasta un 10 o un 20% dependiendo de cada paciente. Bueno, eso me ayuda a sentirme mejor porque se supone que en 2 años me tengo que hacer este examen, pero vamos a este tema. Eh, Llega y obtienes los resultados, tienes osteopenia. Primero que todo, ¿qué significa realmente qué es osteopenia y cómo deberíamos de actuar? Ya nos dices una idea que hay que empezar a hacer ciertos tipos de ejercicio, pero llega a esos resultados, ¿qué tiene que hacer una mujer? Pero antes de ir allá, ¿qué es osteopenia? Si nosotros pusiésemos un semáforo, ¿vale? Que tiene tres colores, el verde, el amarillo y el rojo. Verde sería hueso normal, ¿vale? El amarillo sería osteopenia, que es el paso previo a la osteoporosis, ¿vale? Es decir, existe cierto deterioro de la calidad y de la cantidad de hueso, pero sin ser lo suficientemente significativo como para diagnosticarlo como osteoporosis. Esto funciona a través de una serie de valores que es el T-score. El T-score básicamente lo que hace es comparar nuestra cantidad de densidad mineral ósea con una persona que tenga su pico de masa ósea de nuestra misma edad, raza bueno, edad no, perdón, raza y sexo, ¿vale? Es decir, yo tengo 58 años, me hago una densitometría y mi T-score lo que hace es compararse con una densitometría de una persona de 30 años. Cuando nosotros nos hacemos esta densitometría, puede salir o un valor positivo, que sería muy bueno porque significaría que nos encontramos en hueso normal. Desde 0 hasta -1 seguimos estando en hueso normal y a partir de -1 es cuando ya empezamos a considerar cierta patología, que en este caso osteopenia se consideraría desde -1 hasta -2,5 y a partir de -2,5 se consideraría osteoporosis. Y cuando llega el examen, ¿qué significa? O sea, ya aprendimos qué es el test score. Esto es muy, muy importante, señoras. Estos resultados tienen que entenderlos, porque fue a través de haber tenido mis resultados que en una medicina alopática me dijeron que todo estaba normal. Cuando busqué una segunda opinión de un doctor funcional, pues no está normal. Y yo entendía que algo sí estaba sucediendo, que tenía que poner atención, pero estaba, como dicen los doctores alopáticos, entre lo normal. Explícanos ya el test score, qué es el disease score, el Z-score. El Z-score básicamente lo que hace es compararnos a nosotros con personas de nuestro mismo grupo de edad, ¿vale? Es decir, si yo tengo 50 años, el Z-score me compara con la media que suelen tener las mujeres de 50 años. Entonces, ¿qué errores comunes cometen las personas? Ya les di el ejemplo mío, al interpretar su densitometría o al no darles esa importancia suficiente como ir y correr, como hice yo personalmente, a buscar un doctor funcional. Aquí el principal problema que ocurre es que no se tiene en cuenta la osteoporosis hasta que se sufre
una fractura o hasta que ya es osteoporosis, en este caso severa. ¿Qué es lo que ocurre? Que la osteopenia es la antesala de la osteoporosis. Y si nosotros no hacemos nada por cambiar esa situación, posiblemente dentro de unos años llegaremos a estar en osteoporosis y la capacidad que nosotros tengamos de poder revertir esa situación quizás no sea la más óptima. Y aquí el principal problema que ocurre es ese, el normalizar una situación de que simplemente por el paso de los años ya debemos de perder densidad mineral ósea. No, la osteoporosis no es una patología derivada de la edad, sino todas las personas que nosotros cogiésemos, y sobre todo mujeres de 80 años, todas tendrían osteoporosis. Y eso no es cierto. Es decir, lo que tenemos realmente que fijarnos es por qué esa mujer que tiene 80 años y le hacemos una densitometría no tiene osteoporosis y esta otra sí. Quizás a lo mejor, aunque la edad pueda llegar a ser un factor, no es lo más importante. Existen otra serie de factores de riesgo que te predisponen más a sufrirla que simplemente el paso de los años. Y aquí es el principal problema que se encuentran también en medicina. De decir, esto es osteoporosis primaria, que le llaman a la osteoporosis que supuestamente es derivada de la edad, que como ya te he comentado, no es una patología que sea derivada de la edad. Y luego está la osteoporosis secundaria, que es la derivada de otro tipo de factores, como lo que hemos comentado, de exponerte a algún tipo de medicación o haber sufrido algún tipo de patología que te predisponga a ello. Mm. Bueno, Daniel, empecemos ya con las soluciones, pero también una cosa muy ofuscante es lo que estamos viendo en nuestra sociedad, que te mandan 20.000 vitaminas y ya ni sabemos para qué estamos tomando tantas vitaminas. Hablemos de la suplementación, porque sí sé que juega un papel muy importante en nuestro bienestar, entre tantas otras herramientas que también vamos a tocar el tema ya que estamos entrando en la parte de la conversación de soluciones, pero entender bien por qué y comprar suplementaciones o tomar suplementaciones con conciencia. ¿Y cuál es la función específica? Y que esto ya es un tema que cuando yo estaba creciendo nadie lo hablaba y ahora lo vemos por todo lado, es la vitamina D. ¿Qué importancia tiene este específico en la salud ósea? ¿Y por qué a su misma vez tantas mujeres son deficientes? Principalmente lo que ocurre con la vitamina D, además de que cada vez nos encontramos en entornos más cerrados, nos exponemos menos al sol y cuando solemos exponernos al sol, nos exponemos con protectores solares que evitan la formación de esta vitamina D. Lo que ocurre es que además de eso, no tenemos una conciencia sobre cuáles son nuestros niveles de vitamina D. Cuando una persona tiene osteoporosis, tiene que tener en cuenta que nosotros para ver cómo se encuentra el estado de sus huesos, tenemos la densitometría y luego hay otra cosa importante que es el índice trabecular óseo. Nosotros cuando nos hacemos una densitometría, lo que se está midiendo realmente es la fachada de una casa, ¿vale? Yo estoy viendo un edificio desde fuera y ahora, si viniese un arquitecto y a mí me preguntase, oye Daniel, si yo te digo que viene un terremoto, ¿tú me sabrías decir viendo simplemente la fachada de este edificio si sabrías soportarlo? Yo no podría decirle si viendo simplemente la fachada podría soportar un terremoto. Para ello tendría que ver los cimientos o el interior de ese edificio. Y eso es lo que mide el índice trabecular óseo o el TBS, que es el que mide realmente cuál es la calidad de ese hueso. Teniendo esos dos parámetros, que son la forma más completa de poder ver una densitometría a día de hoy, tenemos que ver el apartado de las analíticas de sangre. Cuando nosotros diagnosticamos a una persona con osteoporosis, tenemos que fijarnos en varios apartados en su analítica. Y uno de ellos es el nivel de vitamina D. ¿Por qué? Porque la vitamina D es la principal encargada de permitir la entrada de calcio a la sangre a través del intestino. Sin esa vitamina D, el calcio no es la vitamina D no es capaz de abrirle la puerta al calcio y que el calcio entre hacia la sangre. Entonces nosotros podemos estar comiendo muchos yogures, mucha leche, mucho queso, que es lo que hacen especial hincapié
pero si no sabemos en qué niveles nos estamos encontrando, al igual que entra ese calcio, sale. Daniel, muchísimas gracias por todo lo que nos estás enseñando en este momento, porque yo tengo una expresión que es un poco vulgar, pero es que no encuentro una manera más simple de decirlo. Sí, que la suplementación y la alimentación es como un baile de tango. Si no estás haciendo bien la alimentación, la suplementación simplemente va a ser una orina costosa. Y lo que nos estás haciendo entender aquí también es que algo tan simple como la vitamina D y la exposición y tener niveles apropiados de vitamina D va a ayudar que el calcio entre a nuestro cuerpo, a nuestros huesos, el mineral más importante de tener a medida que estamos pasando y atravesando esta etapa de nuestras vidas. Dinos qué niveles de vitamina D son los que a ti te gustaría ver en una mujer que está ya entre sus 45 y 60 años y los años por venir. Pues aquí existe muchísima controversia porque hay muchos profesionales que dicen que la vitamina D debería de estar al menos en 60, en 70, pero a día de hoy lo que nos están diciendo los organismos internacionales es que para tener unos niveles suficientes de vitamina D tenemos que estar por encima de 30 nanogramos por mililitro. Si nosotros nos encontramos en esos niveles, puede llegar a ser interesante mantenerlos. Pero aquí ocurre otra serie de cosas. Si nosotros tenemos esos niveles de vitamina D, tenemos que ver en este caso también el calcio. ¿Por qué? Cuando nosotros nos medimos el calcio en sangre, hay una cosa muy importante. Cuando la gente con osteoporosis se mide el calcio en sangre y ven que los niveles son normales, les descuadra un poco. Porque dicen, si yo estoy perdiendo densidad mineral ósea y el hueso está formado por calcio, pero yo tengo el calcio en sangre bien, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues bien, nosotros tenemos en nuestro cuerpo un sistema de amortiguación de la pérdida de calcio en sangre. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que cuando el calcio en sangre baja de los niveles que el cuerpo considera adecuados, porque el calcio no solo sirve para depositarse en el hueso, sirve para la contracción muscular, sirve para la transmisión de los impulsos nerviosos. Entonces es un mineral que debe estar muy controlado dentro del cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre cuando el calcio baja por debajo de lo que debería? Porque a lo mejor o no tengamos la cantidad suficiente de vitamina D o no estemos ingiriendo a través de nuestra dieta la cantidad suficiente de calcio, que se dispara la producción de una hormona que se segrega en la glándula paratiroides, que se llama la PTH o hormona paratiroidea. El papel que tiene esta hormona es que es capaz de, primero, acudir al riñón para aumentar la conversión de vitamina D, que si quieres ahora podemos ver esta parte de la conversión de la vitamina D, que es algo de lo que no hemos hablado. Y por otro lado es capaz de acudir al hueso y decirle, oye hueso, necesito que reabsorbas más hueso y lo que te sobre de esa reabsorción, el calcio me lo vas a dar, que lo necesito para la sangre. Entonces, bueno, entonces hasta aquí entendemos, estamos entendiendo esto, pero cuando simplifiquemos un poco, cuando yo voy a la tienda y veo tanta vitamina D, pero también veo vitamina K2, cómo ese también juega un papel en todo esto, porque es una sinfonía, cómo estamos Ujú. absorbiendo esto. Entonces, ¿qué papel cumple? ¿Cómo interactúa con la vitamina D, el calcio? Porque muchas mujeres están tomando vitamina D, pero están tomando una botella que solo dice vitamina D. ¿Qué es la K2? Que cada vez veo que la gente lo está como hablando más de ello. Vale, mira, antes de comentarte con respecto a la vitamina K2, me gustaría comentar una cosa con respecto a la vitamina D3. Normalmente, La sobre vitamina D3, todo, por supuesto. Claro, Daniel, dale. en Estados Unidos pasa mucho y aquí en España también se da que suelen recomendar lo que se conoce como megadosis de vitamina D. ¿En qué consisten las megadosis de vitamina D?
Pues la vitamina D se mide en unidades internacionales, ¿vale? Y una megadosis de vitamina D podríamos decir que está en torno a las 15.000. En Estados Unidos podemos ver 25.000, 30.000 unidades internacionales. ¿Qué es lo que ocurre con esas grandes cantidades de vitamina D? Pues que bien, nosotros tenemos la vitamina D que ingerimos, pero esta vitamina D no puede ser directamente utilizada por el cuerpo. Tiene que pasar por dos procesos de conversión. Tiene que pasar por un proceso de conversión en el hígado y después tiene que viajar hasta el riñón para tener otro proceso de conversión para que finalmente pueda ser utilizada, por ejemplo, para permitir la entrada de calcio a través del intestino hacia la sangre. Cuando nosotros tomamos grandes cantidades de vitamina D a través de megadosis, lo que puede ocurrir es que tengamos algún tipo de efecto no deseado, como puede ser la afectación renal. Y es por eso que nosotros, siempre que cualquier persona con osteoporosis nos comenta con respecto a su suplementación, solemos recomendar la suplementación de forma diaria con vitamina D3 junto con la K2. ¿Cuál es el papel que tiene esta vitamina K2? Vamos a volver a la analogía que hicimos antes. Yo soy la vitamina D3 y permito la entrada en mi casa al calcio a través del intestino. ¿Qué es lo que ocurre cuando el calcio entra en mi casa y entra en ese torrente sanguíneo? Pues que si realmente no se necesita en ningún lado, puede llegar a generar depósitos en lugares no deseados, como por ejemplo a nivel arterial o como por ejemplo a nivel renal. ¿Qué es lo que hace la vitamina K2? Que yo una vez que le abro la puerta al calcio, justo en la entrada de mi casa, hay una persona que guía al calcio hacia el hueso y evita que se deposite en aquellos lugares no deseados donde puede generar problemas a medio y largo plazo. Y entonces, una de las cosas como nutricionista que soy funcional y muy consciente de esto, siempre recomiendo validar con exámenes antes de suplementar. Estoy muy en contra de la suplementación sin razón porque solo arregla una cosa, un dolor, o si quieres sentirte mejor, aliviar este dolor, poder dormir mejor, sin ver que todo está funcionando de una manera como una sinfonía, como ya lo dije. Entonces, ¿existen marcadores o análisis que sean claves para determinar si realmente hace falta, hace falta estas vitaminas y estos minerales? Aquí el principal problema que tenemos es un poco el que comentábamos antes con el sistema de amortiguación de calcio. Cuando nosotros hacemos una analítica de sangre para ver los niveles de calcio y los niveles de calcio salen bien, deberíamos pensar que o no necesitamos aumentar el consumo de calcio a través de la dieta o no necesitamos suplementación. Pero, como ya hemos comentado, es muy complicado que una persona tenga una hipocalcemia, es decir, los niveles de calcio por debajo de lo que debería en sangre, porque genera una serie de síntomas que son muy evidentes, ¿vale? La vitamina D lo tenemos muy claro, se puede medir de forma directa sin ningún tipo de problema y podemos tener unos resultados directos. Pero con respecto al calcio, además de evaluar el calcio en sangre, tenemos que evaluar el marcador que está relacionado con la pérdida de densidad mineral ósea o la resorción ósea, que es el CTX o beta crosslabs. Este marcador nos informa sobre la cantidad de hueso que tú estás reabsorbiendo. Y siempre, al igual que ocurre con el colesterol, con el calcio, con la vitamina D, existen unos parámetros en los cuales tú debes de estar. Pues imagínate, de 0 hasta 680, me lo invento porque no me lo sé de memoria al 100%, debes de estar en premenopausia. Entre 0 y 1,05 debes de estar en menopausia. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que una persona que pierde hueso por encima de esos parámetros, sabemos que en algún lado debe de estar el fallo. Y para ello es muy importante también las analíticas de orina.
Si nosotros vemos que una persona tiene un nivel de excreción de orina, excreción de calcio en orina por encima de lo que debería, ya sabemos que en este caso o el calcio que nosotros estamos tomando no se está absorbiendo de la forma que deberíamos, o en este caso la hormona paratiroidea puede estar disparada y estamos reabsorbiendo grandes cantidades de calcio que puede ser que se excrete parte a través de la orina. Con respecto a la vitamina K2, mi recomendación en este caso es que siempre se suplemente. ¿Por qué? Porque las cantidades que nosotros necesitaríamos de alimentos que son ricos en vitamina K2 son tan grandes que fisiológicamente o humanamente es imposible llegar a los niveles requeridos a través de simplemente la alimentación. Y otra parte muy importante es que esta vitamina K2, a diferencia de la vitamina K1, que es la que está relacionada con la coagulación sanguínea, no tiene ningún tipo de repercusión negativa. Tocaste en un tema, Daniel, que muchas mujeres pueden estar escuchando en este momento y diciendo, necesito tomar todo esto, o sea, no es suficiente con una nutrición balanceada y es que yo como muy bien, yo no tengo que preocupar, no quiero preocuparme de saber que tengo que tomar estas pastillas por el resto de mi vida o esta suplementación por el resto de mi vida. ¿Qué opinas de esa pregunta? La alimentación está para generarnos los aportes que nosotros necesitemos en nuestro día a día. Ocurre mucho, por ejemplo, ahora con, no sé si imagino que sí, que en Estados Unidos también estará ocurriendo. Aquí en España tenemos el boom de añadir proteína a todos los alimentos, porque ahora la proteína es el macronutriente de moda. ¿Qué es lo que ocurre? Que mucha gente directamente dice, yo me voy a suplementar con proteína. Vale, te vas a suplementar con proteína, pero tú sabes la cantidad de proteína que tú estás comiendo en tu dieta. A lo mejor no necesitas gastarte al mes otros 40, 50, 60 o $70 en suplementación si tú eres capaz de introducir, por ejemplo, proteína en todas tus comidas. Pues lo mismo ocurre en este caso con, sobre todo, magnesio y calcio, que son los dos nutrientes que no sería necesario llegar a suplementar. La vitamina D en este caso, si tenemos una exposición solar suficiente de forma diaria, tampoco podría llegar a ser necesario suplementarlo. Es decir, si nosotros a nivel nutricional tenemos a un profesional o tenemos el conocimiento suficiente para saber que estamos llegando a los requerimientos mínimos de esos nutrientes con nuestra alimentación, no es necesaria la suplementación. Por eso tiene ese nombre, suplementación, porque suplementa y ayuda a tu alimentación principal. Si la alimentación principal lo cubre todo, no necesita esa parte. Correcto, correcto. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Ahora nos vamos para el tema, obviamente, del movimiento, el estímulo mecánico. Se habla mucho, hablando ya de suplementación, que el ejercicio es uno de los hábitos más importantes al lado y va de la mano en la mano con el dormir bien. Y es el mejor medicamento que se puede tener no solo para tantas cosas en nuestro cuerpo, para ayudar a nuestro sistema inmune, para ayudar a atravesar esta etapa de la perimenopausia y la menopausia, donde nuestros síntomas son menos cuando tenemos buenos hábitos. Para una mujer que ya tiene osteoporosis, que como ya sabemos es el paso antes de llegar a una mujer que tiene osteopenia, perdón, o una mujer que ya tiene osteoporosis, ¿qué significa realmente el concepto de estímulo mecánico? ¿Qué significa esto? Eh, Todo parte de la base de que nosotros no somos un organismo que no tenga capacidad de cambio. Es decir, podríamos decir casi al 95% que todos los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo pueden tener en cierto modo capacidad de aprendizaje, capacidad de mejora y capacidad de empeorar. Partiendo de esta base, el hueso hasta ahora era visto como una botella de plástico o como una piedra,
que no tiene ninguna capacidad de progresión. Sin embargo, hubo una persona que se llamaba Julius Wolff, que fue el que generó la ley de Wolff, el cual nos habla de que cuando nosotros sometemos al hueso a un estímulo que sobrepasa en cierta capacidad la capacidad que tiene ese hueso de soportar carga, el hueso es capaz de responder positivamente mejorando su densidad mineral ósea. Un estímulo mecánico es cualquier tipo de movimiento que nosotros hagamos en nuestro día a día. Que ese estímulo mecánico sea o no suficiente para poder generar hueso dependerá de la intensidad de ese estímulo. Entonces, para una mujer que ya tiene osteoporosis diagnosticada, ¿cómo se puede entrenar de manera segura sin poner a riesgo sus huesos? Por ejemplo, tengo una compañera que me dijo que una mujer cuando ya tiene osteoporosis no debe hacer ciertos ejercicios eh, y tan pronto se dio cuenta que esto era de esta manera, buscó ayuda profesional para aprender exactamente cómo mover su cuerpo para, para no fracturarse, porque a ese punto está ella ya en sus 58 años. Háblanos, todos los movimientos son safe, son seguros? Aquí ocurre un problema y es que tanto los profesionales que nos dedicamos al ejercicio físico como los profesionales sanitarios nos hemos dedicado a difundir un mensaje basado más en el miedo que en la esperanza. ¿Qué significa eso? Que le hemos dicho a las personas, no flexiones tu columna, no cojas pesos, no rotes tu columna, no te inclines lateralmente, cuando eso realmente no es cierto. Y voy a explicar el por qué no es cierto. Si realmente nosotros no pudiésemos realizar ninguno de esos movimientos, no podríamos vivir, porque no podríamos ir al baño, no nos podríamos sentar, no nos podríamos tumbarnos y levantarnos de la cama, no podríamos coger a nuestros hijos, no podríamos amarrarnos los cordones, no podríamos hacer ninguna de esas cosas, porque todos esos movimientos implican flexiones de columna, inclinaciones laterales, rotaciones de columna. ¿Qué es lo realmente peligroso para una persona con osteoporosis? Exponerse a estímulos para los cuales no esté preparada esa persona. Un ejemplo muy sencillo. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, deadlift o peso muerto, yo si no tengo ningún tipo de experiencia con el ejercicio de fuerza, puedo comenzar a trabajar con 2 kilos o 2 libras, pero a medida que vaya avanzando en el tiempo, seré cada vez más capaz de sostener más peso o poder levantar más peso. Pues con el movimiento ocurre exactamente lo mismo, se dice a la persona. No hagas yoga, no hagas pilates, no hagas estiramientos forzados. Y hay personas que me llegan que me dicen, oye Dani, es que yo llevo practicando pilates o yoga durante 25 años y ahora me han detectado osteoporosis y me han dicho que no lo haga. No, tú estás adaptada a esa actividad. Si tú estás adaptada a esa actividad y dejas de hacerla, es cuando se va a volver peligroso. ¿Eso quiere decir que esa actividad sea la más idónea para mejorar la densidad mineral ósea? No es la más idónea, pero a ti te gusta practicarla. Sí, no lo dejes. Sí, sí, estás entrando en el tema de que muchas mujeres entran con, bueno, ya limitaciones de movilidad, dolores, porque a medida que va cayendo los estrógenos hay rigidez en las coyunturas, am, pero más que nada hay miedo a tener esas lesiones. Ujú. ¿Cómo levantas a o inspiras a una mujer? Porque es en realidad levantarle sus ánimos. ¿Cómo adaptas para ellas para poder ayudar a estimular el hueso? Ah, dijiste 2 kilos, pero una mujer que está sufriendo de todas estas emociones y dolores, ¿por dónde empieza?
Nosotros siempre que hablamos para poder entrenar en personas con osteoporosis, tenemos que tener en cuenta que tenemos que trabajar con intensidades elevadas, ¿vale? Intensidades relativas elevadas, es decir, intensidades que para la persona representen un reto. ¿Qué es lo que ocurre? Que no todas las personas están capacitadas para poder entrenar a esta intensidad elevada, sobre todo si vienen o de fracturas o vienen de periodos en los cuales han dejado de moverse o sufren dolores a nivel articular. ¿Qué es lo principal que nosotros tenemos que hacer con esas personas? Pues tener un periodo previo a este trabajo que sí que va a ayudar a mejorar la osteoporosis, pero para disminuir el miedo, para aumentar el rango de movimiento de esas articulaciones, para exponerlas a movimientos que se consideran o que esa persona considera potencialmente peligrosos, pero sin que aparezca dolor. Y poco a poco vamos construyendo la base sobre la cual nosotros podremos progresar a posteriori para poder desarrollar pues este trabajo de saltos, este trabajo de peso muerto, sentadilla, todo este tipo de ejercicios que nos ayudan a poder seguir progresando. Pero no podemos en una persona que, por ejemplo, viene de una fractura, comenzar con este tipo de trabajo porque sería completamente contraproducente y lo único que generaría en la persona sería aún más rechazo por el ejercicio y es posible que podamos aumentar sus síntomas en cuanto a dolor, en cuanto a rigidez y todo este tipo de aspectos. ¿Qué tiempo le puedes dar a una persona que estás trabajando, que está en esta situación, para empezar a ver cambios? En su densidad mineral ósea o a nivel de sensaciones físicas. A nivel de sensaciones físicas, porque me imagino que empieza por allí, ¿no? A medida que te vas Ujú. sintiendo que puedes movilizar tu cuerpo, te empiezas a sentir mejor, ya vaya, ya tienes una rutina que ya está ayudando y está afectando tus huesos de una manera positiva. Normalmente, siempre los estudios científicos que se realizan con respecto a ejercicio físico tienen una duración mínima de 8 a 12 semanas. Es decir, a partir de los 2 meses y medio, 3 meses, ya se comienzan a ver ciertos cambios que pueden predisponerte a empezar a trabajar de esa forma que nosotros hemos hablado, con intensidades más elevadas, meter el trabajo pliométrico o de impacto, y eso a la larga, una vez que han pasado esos 3 meses, en un año podemos ver ya resultados positivos en una densitometría. Y esto me imagino que es, lo complementas también con hablando que tengamos una suplementación nutricional para crear un mejor abordaje, me imagino, ¿no? Claro, en este caso lo realmente importante es lo que comentábamos un poco con respecto al apartado de la densitometría y las analíticas sanguíneas. Nosotros siempre recomendamos que antes de comenzar el programa, lo ideal sería tener una analítica en la cual midamos pues esos niveles de vitamina D, esos niveles de calcio en orina, los niveles de la hormona paratiroidea y los dos marcadores que hemos hablado, el relacionado con la destrucción ósea, que es el CTX, y el relacionado con la creación ósea, que es el P1NP. Una vez que nosotros tenemos esos valores, ya sabemos perfectamente, pues, oye, tengo, imagínate, 18 nanogramos por mililitro de vitamina D y tenemos que tenerlo por encima de 30. Vale, pues mira, vamos a comenzar con esta suplementación y si no quieres suplementación, tienes que seguir estas recomendaciones en cuanto a exposición solar. Pues Daniel, no te me adelantes porque una de las razones que te encontramos y nos pareció espectacular se trata de tu programa que lideras. Háblanos, por favor, para mujeres que estamos aquí ya eh, a riesgo de osteoporosis, osteopenia. ¿Cómo podemos, este programa nos puede ayudar a nuestra vida? Porque todas las mujeres deben de saber que sí existe ayuda y que esa ayuda va mucho más allá de lo que nosotros podemos hacer solitas, creyendo que podemos lograr esos números y esos exámenes que queremos ver los resultados que incrementen, que no vayan hacia el otro lado. Y existe el programa de Daniel, que quiero que nos hables por favor de esto, porque en realidad que me importa que las mujeres sepan que hay ayuda, que en esto no están solas para hacer una decisión que sus médicos no se lo van a dar.
Pues Miriam, nosotros tenemos un programa que consiste en este caso en entrenamiento, suplementación, seguimiento, pero lo más importante de nuestro programa es que es completamente personalizado y adaptado a la persona. Porque para nosotros, aunque nos restrinja el número de personas que somos capaces de poder ayudar, es lo más importante? Porque cuando nosotros, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, tú vas con una serie de amigos o con tu pareja o tu familia a una cafetería a tomar un café y cada uno de los miembros de la familia o cada una de las personas que están en esa reunión le gusta el café de una forma diferente, ¿verdad? Pues a mí me gusta americano, a otra persona le gusta solo, a otra persona con leche, a mí con leche de soja, a mí con leche de avena. Pues con el ejercicio ocurre prácticamente lo mismo. Nosotros no podemos intentar coger un traje e intentar meter a todas las personas dentro de ese traje, sino lo que tenemos que intentar es adaptar el traje a las medidas de la persona. Y eso es justo lo que nosotros hacemos en nuestro programa de entrenamiento. Realizamos un seguimiento de cada uno de los pasos o fases por los que va pasando la persona a lo largo de todo ese año, dando un soporte continuo para resolución de dudas, para realizar videollamadas con la persona si lo necesita y vamos ayudando a las personas a que construyan su mejora de la densidad mineral ósea. Y hay una cosa que es muy importante, que normalmente pensamos que esto se debe de conseguir en un gimnasio y hay muchas personas que consideran el gimnasio, ya cada vez menos por suerte, como un lugar aversivo que le genera rechazo. Nosotros dentro de nuestro programa ofrecemos también la posibilidad de que la persona realice su entrenamiento en casa. Necesita una serie de materiales, tampoco nos estemos imaginando una inversión de cientos de dólares o miles de dólares, no. Con aproximadamente unos 100, $150 tenemos todo el material necesario para que tú puedas entrenar en casa sin ningún tipo de problema. Y se pueden conseguir los mismos resultados que en el gimnasio, porque al hueso le da igual si el estímulo que tú le estás dando viene de una piedra, viene de un saco, viene de unas escaleras, viene de una máquina del gimnasio, viene de una pesa, viene de cualquier cosa. O sea, al cuerpo lo que realmente le interesa es el estímulo, no de dónde viene. Y es por eso que nosotros podemos conseguir resultados positivos, tanto en casa como en el gimnasio. Y esa es un poco la filosofía de trabajo que nosotros llevamos dentro de nuestro programa. Señora, si ustedes me conocen, saben que hay dos temas que me apasionan. Primero que todo, el cáncer de mama. Una en 7 mujeres aquí en Norteamérica tendrá un cáncer estrogénico y la segunda es sin duda los huesos. Ahora les voy a contar, y Daniel, si me permites contar mi historia, que es muy fácil y rápido de decir. Pero después de haber rogado, como les dije, me fui a poner los pantalones para saber que habían 2 pulgadas, que algo había sucedido, que estaba perdiendo de estatura. La doctora, que ha sido mi doctora, siempre he tenido varios doctores de cabecera, pero esta ha estado conmigo desde la adolescencia aquí en Canadá. Me dijo, Miriam, tú estás perfectamente bien, yo te veo bien. Y resulta que no había tomado mi medida hacía 10 años. Pues no solo había perdido altura, inmediatamente cuando ve cuánta altura he perdido, me manda a una DEXA, que ya la hemos hablado de los exámenes, me manda también radiografías, me miden la espalda, la columna y las caderas. Señoras, ¿qué les puedo decir? Que los resultados, a pesar de que soy una persona que desde que tengo 45 años he dicho ya que esto no se trata de 3 veces a la semana hacer ejercicio, se trata de 5 veces. Una persona que ha adoptado la yoga, le gusta correr o le gustaba correr porque ya no corro más, una persona que ha sido relativamente activa, pues me temo decirles que he empezado en el proceso de osteopenia en las caderas específicamente.
Y quiero traerles aquí algunos datos para que ustedes entiendan la información que Daniel nos está hablando. Y ustedes muy bien saben que todos los especialistas que les traigo es con un propósito. Y cuando le pido a Daniel que hable de su programa y que nos dice que lo podemos hacer desde casa, la palabra, yo digo la palabra importante tantas veces porque no encuentro como otra palabra, but it's imperative, es el centro del bienestar. Cuando ustedes ven esas estadísticas, y vamos a hablar las estadísticas de la recuperación de las fracturas de cadera, ¿por qué? Porque todos sabemos, en donde, no importa dónde vivas en el mundo, que cuando una persona se quiebra la cadera, cuando una persona mayor se quiebra la cadera, decimos siempre es el principio del final. Y por supuesto, aquí la rehabilitación, los estudios muestran que el 30% recuperó su nivel de locomoción previa y un 69% pudo movilizarse con la ayuda de un dispositivo como bastones o andadores al año de fractura. Esto es para mujeres y hombres después de los 65, pues si tengo 50, no estoy muy lejos, no estamos lejos de ello. Y en los casos severos de fragilidad, en pacientes muy frágiles con fractura de fémur, solo el 30% mantuvo el entorno de vida anterior, mientras que el resto fue institucionalizado o necesitó apoyo de familiar. Eso es suficiente como para darte escalofrío y decir, ¿qué tengo que hacer hoy para prevenir que yo no sea una estadística mañana? Entonces, como siempre, quiero que por favor entiendan que esta no es un invitado más, es cómo podemos mirar a nuestro cuerpo, qué tenemos que empezar a hacer y por favor que empecemos a tomar las riendas de nuestra salud y no darle el poder a otras personas y entender que la ayuda está ahí porque ustedes no están solas. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y compartir todo todo ese conocimiento tan valioso sobre la salud ósea y especialmente durante esta etapa de la menopausia que puede ser como tan difícil de entender y cómo hacerlo de una manera integral. Y estoy segura que muchas mujeres de esta comunidad van a encontrar que esto es uno de sus top entrevistas que tienen que entender que hay que hacer cambios ya y que hay que estar encima de lo que está pasando en nuestros huesos. ¿Tienes algunas últimas palabras que quisieras compartir con nosotros? Hay una cosa que sí que has comentado que me gustaría hacer especial hincapié y es que en este caso pues tú realizas 5 días de entrenamiento. No es porque sea entrenamiento de fuerza, porque podemos combinarlo como tú bien has comentado con yoga o actividades de movilidad. Y normalmente cuando las personas necesitan realizar un cambio en su vida, me gusta hacer especial hincapié en el apartado de que no necesitamos un cambio muy radical para poder ayudar a nuestros huesos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si somos, por ejemplo, una persona que no ha realizado nunca este tipo de actividad, con 2 días a la semana que dediquemos tan solo 1 hora de nuestro tiempo, somos capaces de conseguir resultados positivos en nuestra densitometría. Y lo realmente interesante de esto es que al ser tan poquito tiempo de nuestra semana, como no modifica muchísimo nuestra rutina, vamos a ser capaces de sostenerlo más en el tiempo. Que podemos llegar y cogerle el gusto, encontrarnos cada vez mejor, que nos entren ganas de probar actividades nuevas, otro tipo de ejercicios, y eso es espectacular. Y si podemos hacerlo, está genial. Pero siempre empezar por dosis pequeñas de cambio, porque si intentamos desde un principio realizar grandes cambios en nuestra rutina, la capacidad de poder sostener ese hábito en el tiempo va a ser muy poquita. Y bueno, nada más, darte las gracias a ti, Miriam, por darme este espacio dentro de tu comunidad.
y estoy abierto, como hemos comentado, a responder cualquier tipo de duda, pregunta o caso particular que le pueda surgir a cada una de las personas que se encuentran dentro de esa comunidad. Y gracias a todas ustedes también que nos han acompañado. Y gracias, Daniel, por estar aquí, por todas ustedes, señoras que nos están escuchando. Recuerde que pueden seguir a Daniel Canseco en todas sus redes sociales, que de una manera muy generosa da bastante información de su trabajo y contactar con él directamente. Les dejo aquí los enlaces debajo de esta descripción en el video. Entonces nos vemos en el próximo episodio y como siempre, a tu salud. Gracias, Daniel. Gracias a ti.